La diabetes gestacional es frecuente, 1 de cada 10 embarazadas va a cursar su embarazo con diabetes gestacional y esto es muy importante conocerlo, hacer el diagnóstico a tiempo y tratarlo porque realmente el tratamiento hace que tanto la mamá como el bebé puedan tener la mejor evolución. No hay que tener miedo. ¿Es una de las complicaciones más frecuentes durante el embarazo? Sí, es la complicación metabólica más frecuente del embarazo, asociada, va muy de la mano con la obesidad, ¿no? Sabemos que la obesidad, el sobrepeso son muy frecuentes actualmente en todas las edades, en las mujeres, en los varones, pero en las mujeres en edad fértil, entre el 50 y el 60% tienen sobrepeso u obesidad. Y ese es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar diabetes. Cuando nosotros vemos a una mujer hipertensa, la primera pregunta que le hacemos es, ¿tuviste presión durante el embarazo? Cuando vos ves una mujer con azúcar un poco elevada, ¿le preguntás si tuvo...? Sí, siempre se preguntan los antecedentes gestacionales. El embarazo es como una ventana, es como tener una ventanita al futuro de esa mujer. O sea, todo lo que se plasme en el embarazo, si tiene diabetes, si tiene presión alta, si tuvo un parto prematuro o si tuvo un hijo grande, macrosómico, de alto peso, todo eso nos está hablando de la salud que va a tener en el futuro, de que tiene mucho más riesgo de desarrollar diabetes en el futuro, hipertensión. Entonces es un momento súper importante. Está bueno lo que decís, me encanta, que es como una ventana al futuro de la mujer. O sea, cuando vos estuviste embarazada, fue una ventana hacia tu futuro. Está fantástico lo que decís porque es muy claro, realmente es muy claro. O sea, presión alta, parto prematuro, obesidad y diabetes gestacional son frecuentes, muy frecuentes de las complicaciones metabólicas. Sí, son muy frecuentes, cada vez más, muy de la mano del sobrepeso, la obesidad y de los hábitos que estamos teniendo como sociedad. Ahora, yo te digo, ¿qué es la diabetes gestacional? ¿Qué es? La diabetes gestacional es un valor de glucosa, de azúcar en sangre elevada que se diagnostica durante el embarazo. Esa es la definición. En una mujer que no tenía diagnóstico previo de diabetes. ¿Qué valor es del corte para decir esta mujer tiene diabetes gestacional? ¿Cuál es el valor de corte? Esa es una pregunta muy importante. El valor de corte es 100 miligramos por decilitro, que es un valor mucho más bajo de lo que se usa para diagnóstico de diabetes fuera del embarazo. Y esto tiene que ver porque cuando las mujeres comienzan el embarazo, sus glucemias normalmente descienden, porque el feto, el bebé va a consumir glucosa, por muchos cambios fisiológicos normales que se producen en los embarazos, la glucemia habitualmente baja. Entonces, por arriba de 100, que en otras circunstancias podríamos considerar alterada, pero no diabetes, ya tenemos que hablar de diabetes en el embarazo. O sea que si vos tenés a alguien embarazado en tu familia y tiene 105, es diabetes gestacional. Es diabetes gestacional. Técnicamente deberíamos confirmarlo con una segunda muestra, pero si la segunda muestra tiene más de 100, está el diagnóstico, se confirma el diagnóstico. Tenés una mujer con diabetes gestacional, diabetes durante el embarazo. ¿A qué se asocia? ¿Qué asociaciones puede tener? Bueno, la diabetes gestacional sin tratamiento se puede asociar a complicaciones en la mamá y en el bebé. Como por ejemplo que el bebé tenga un peso alto al nacer, más de 4 kilos, que necesite oxígeno o ir a neonatología después del nacimiento, que el parto se adelante porque el bebé crece demasiado, pero también tiene riesgo a futuro, aumenta mucho el riesgo de esa mujer de desarrollar diabetes en el futuro, diabetes tipo 2, de desarrollar también enfermedad cardiovascular y también aumenta el riesgo de obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular en ese bebé que está en gestación. Quiere decir que si vos tenés una mamá que te viene a ver y te dice, le diagnosticás diabetes durante el embarazo, a esa mujer le tenés que decir, cuídate mucho más durante tu vida para que no seas diabética, no seas hipertensa, no tengas enfermedad cardiovascular. Exactamente. Es esa ventana que dijiste hace un rato que te permite pronosticar, digamos, de una manera, pronosticar o presumir que puede tener algo de este tipo. Exacto, nos va a marcar un riesgo, no quiere decir que esto va a suceder seguro. Por suerte nos marca un riesgo y nos da una oportunidad de prevención. Por eso es muy importante cuando finaliza el embarazo, normalmente el metabolismo de la mamá vuelve a la normalidad, deja de tener diabetes. El 90% de las mujeres que cursan diabetes gestacional, al nacer el bebé, dejan de tener diabetes, vuelven a tener su metabolismo normal. Pero es un momento, es una oportunidad para la prevención, para mantener hábitos de alimentación saludables, hacer ejercicio, mantener el peso adecuado o volver al peso previo al embarazo,
para poder prevenir o alejar la posibilidad de desarrollar diabetes. Sí, Vení conmigo, antes de ver los factores de riesgo te voy a mostrar un video que me encanta. Te lo voy a ir parando, no sé si está claro. Bien, ahí está, ahí está, vamos a verlo, que es muy lindo. Y muestra, fíjate, acá, paralo ahí. Paralo ahí que te explico, mirá. Sí. Estos son los niveles, para vos que estás en casa, niveles de azúcar, niveles de insulina, esa hormona que dijimos que regula el azúcar en sangre. Miralo y vas a ver, fíjate. Vamos a ir pasando y lo vamos parando. Adelante, Mateo, creo que está Mateo hoy. Está bien, está bien, está bien. Ahí tenés el páncreas, el estómago, comiste la galletita. Esa galletita te genera liberación de... Mirá que bien está hecho, Caro, que te lo voy a mostrar cómo está. Sí. Que está, se ve fantástico. Son imágenes muy lindas, pero mirá las puertas ahora de cada célula, cómo se abren cuando se libera insulina de ese páncreas para poder entrar... Acá, paralo ahí, si pones. Mirá, esta es la insulina. Caro, hola. Sí. Va a abrir esta puerta y va a dejar entrar el azúcar. A ver, vamos adelante. ¿Qué pasa si no entra ahí? Exacto. Justamente lo que sucede cuando aparece la diabetes es que la insulina que está en el organismo no es suficiente o no está trabajando bien. A veces hay insulina suficiente, pero no puede trabajar bien. Hay lo que se llama resistencia a la insulina. No puede abrir esa llave y no deja pasar a la glucosa. Y la glucosa que no puede pasar a las células queda dando vueltas en la sangre, queda dando vueltas en la circulación y eleva los valores de glucosa como muestra esa barra. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener esto? Uno de los principales factores de riesgo es el sobrepeso y obesidad, que ya lo repetimos varias veces, pero es muy importante porque es el que podemos prevenir. Un antecedente también, un riesgo muy importante es haber tenido diabetes gestacional en un embarazo previo. O sea, una mujer que tuvo una diabetes gestacional en un embarazo tiene mucho riesgo de volver a repetir en los embarazos sucesivos. Y cuando la glucemia del primer laboratorio, o sea, cuando se hacen el análisis del primer control del embarazo en el primer trimestre, si la glucemia es más de 85, que todavía está en un rango normal, pero ya nos empieza a abrir los ojos de que ahí puede haber algún riesgo. ¿Tan baja, Carolina, 85? ¿Ya pensás en algo? Sí, porque en realidad, como les contaba recién, las mujeres embarazadas tienen valores mucho más bajos. El promedio de glucemia en ayunas en el embarazo es entre 70 y 75 en ayunas. O sea, se mantienen valores de glucemia mucho más bajos. Bajo, mira vos. Sí. O sea que si vos estás en casa, esto es para mujeres embarazadas, ¿no? ¿Cuál es el valor límite de la glucemia si no estás embarazada? Si en las personas no embarazadas se considera glucemia normal hasta 100 y diagnóstico de diabetes a partir de 126. Perfecto, porque quería que lo repites porque es importante. A mí no me quedó claro si ese bebé va a nacer y si va a tener sí o sí diabetes. Bueno, excelente pregunta. Es una pregunta que todos los días las mujeres embarazadas con diabetes me hacen en el consultorio y es muy importante llevar tranquilidad porque la diabetes no se transmite, no es una enfermedad de transmisión vertical, no la transmite la mamá al hijo directamente. En ningún caso el bebé va a nacer con diabetes. Lo que puede llegar a aumentar es el riesgo a futuro, cuando ese bebé crezca, sea grande, si sus hábitos no fueron adecuados, si no mantuvo un buen peso, actividad física, etcétera, puede tener más riesgo de diabetes, pero de ninguna manera van a nacer con diabetes. Quiero mostrarte otro video. Es muy interesante la pregunta que hiciste, Vero, porque en realidad las mujeres, la mamá debe tener mucho miedo que su hijo nazca diabético. Es una de las primeras preguntas que hacen las mamás cuando llegan al consultorio. Y por eso es muy importante aclarar para que tengan tranquilidad de que eso no existe ese riesgo. ¿Tener antecedentes familiares de diabetes impacta sobre esta...? Sí, tener antecedentes familiares de diabetes, sobre todo de primer grado, o sea, padres, madres y un poquito menos cuando son los abuelos los que tuvieron diabetes, aumenta también el riesgo de tener diabetes en el embarazo. Te voy a mostrar otras imágenes que a mí me encantaron, que las quiero compartir con vos en casa, porque poder mostrar esto en televisión abierta es fantástico. Si lo tenemos ahí, Mateo, no sé si están. Fíjate, estos son glóbulos rojos con un poquito... Ah, mirá esto, qué divina esta imagen. O sea, niveles sanguíneos altos de glucosa en sangre, poder avanzar. Esta la puedo enviar, proporción va subiendo. Eso lo puedes decir vos. Exacto. ¿Cuál es el problema de que la mamá tenga la glucosa alta en la sangre? Que
el bebé también va a disponer de mucho alimento. Es como que lo está sobrealimentando. En lugar de tener 70, 75 de glucosa, tiene mucho más. Y el bebé empieza a asimilar y a generar su propia insulina. El bebé genera su propia insulina y va a aumentar de peso. Claro, y tenés un chico al nacer de mucho peso. Exactamente. En general, si el nacimiento es a término, se toma que más de 4 kilos, es un bebé grande, y esto no es saludable. A veces salen en las noticias, nació un bebé de 5 kilos, nació como algo fantástico, novedoso, y en realidad muy probablemente esa mamá haya tenido diabetes no controlada, no tratada. Yo siempre cuento que mi papá era diabetólogo, te estoy hablando de la década del 60, y la pregunta que había en todas las historias clínicas que quedaron cuando él falleció, que yo seguí, era el peso al nacer de su hijo. Era como determinante ese tema. Claro, es un dato muy importante cuando viene una mujer al consultorio que no esté embarazada, pero como vos decías, Jorge, para evaluar el riesgo cardiometabólico de esa mujer le preguntamos, porque por ahí a veces no saben que tuvieron diabetes gestacional. A veces han pasado diabetes gestacionales sin diagnóstico, y sobre todo cuando fue hace varios años, pero el peso de sus hijos se acuerdan siempre, y es un dato muy importante. Si tuvieron hijos con más de 4 kilos, ahí ya hay que investigar un poco más. Es verdad, el peso de los hijos se acuerdan. Bueno, estoy ahí. ¿Cómo me tratás? ¿Cómo la tratás a la mujer? Bueno, a ver, el tratamiento de la diabetes tipo 2, de diabetes gestacional, tiene 3 pilares fundamentales, que son la alimentación, la actividad física y el monitoreo glucémico. Vamos por parte. Hay que adecuar el plan de alimentación para equilibrar, para no brindar demasiada glucosa que eleve los valores de la mamá y del bebé en la sangre, pero tampoco hay que ser restrictivo, no hay que bajar mucho el aporte, porque en el embarazo no es buen momento para bajar de peso. Hay que adecuar el plan de alimentación para que la mamá mantenga su peso o aumente progresivamente, lentamente, pero de ninguna manera debe bajar de peso, porque eso no es saludable para su hijo. Entonces tenemos que hacer un equilibrio para poder aportar lo suficiente para el crecimiento y el desarrollo del bebé sin que sea excesivo. ¿Actividad física? Actividad física siempre lo que pueda, si venía haciendo algo que lo mantenga, no suspender la actividad en el embarazo, caminar, hacer ejercicios de fortalecimiento muscular, de brazos, de piernas. ¿Y cuándo le usas fármacos? Bueno, para decidir el tratamiento farmacológico tenemos que medir la glucosa. Como decíamos, en la diabetes gestacional los valores que se manejan son bajos, entonces estos valores no dan síntomas. Esa mamá no se puede dar cuenta si sus valores están bien o no si no se mide. Entonces vamos a medir la glucosa. Y ahí evaluás. Y ahí evaluamos. Carolina, ¿dónde te encuentran? ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram es Caro Gómez Martín, así que los espero ahí. Y también en las redes de la Sociedad Argentina de Diabetes. Gracias a vos. Muchas gracias. Un placer, Caro. Un placer, Jorge.